Pues es que como estaban hablando de lo de las experiencias con las ensoñaciones, supongo que se refería principalmente a dentro de clases cuando se estaba en pandemias, ¿no? Perdón, cuando se estaba antes de pandemia. No, me refiero a las experiencias que te hayan marcado para querer estudiar música. Esa sería. Ok, ok, ok. Esa es la pregunta para todos. Este, esta vez yo me intenté ir como bueno, sí, como por un sentido más racional en cuanto a mis experiencias de vida. Es que tengo muchas razones, principalmente lo primero que se me vino fue más en un sentido realista. Principalmente porque me gustaba la música desde niño. Desde niño he tenido cierta conexión especial con la música, con el sonido. Y pues desde que tengo 12 años, recuerdo, yo decidí, no, pues cuando salga de la prepa voy a entrar a estudiar a la Facultad de Música de la UNAM, ¿no? Porque era lo que yo entendía en su momento como lo que a mí me parecía lo más balanceado entre mis opciones. Porque, por ejemplo, teníamos el conservatorio, pero yo era consciente de que mi nivel como intérprete, porque primero quería entrar a estudiar como intérprete de piano, no era el suficiente para las expectativas del conservatorio, aparte de que para el momento en que entrara a mi edad no iba a ser suficiente, no iba a tener cierta esa relación que se quiere con el conservatorio, ¿no? Y lo que me pareció más balanceado para ese momento fue la facultad, porque no me pedía límite de edad, no hay un límite de edad. Bueno, se supone, ¿no? Pero ya para 6 meses antes de hacer el examen, mi percepción respecto a la música había cambiado bastante, porque cuando tenía 12 años yo era muy allegado a la música clásica y a ese tipo de corrientes, ¿no? Las corrientes principalmente compositivas del siglo XVIII. Pero para el momento, 6 meses antes, cuando salió la convocatoria, em, le digo, mi percepción respecto a la música ya había cambiado completamente, ya había encontrado otras corrientes de música que probablemente me interesaban más que la clásica. Ya conocía también ciertas cosas de la música del siglo XX, de, de Stockhausen, Xenakis, Ligeti también. Y yo igual entré en esta crisis de realmente lo que quiero es entrar a la facultad. Y como yo ya había hecho cierto plan con mis papás o ciertos acuerdos con mis papás desde antes, mm, la verdad es que decidí entrar a estudiar en la facultad principalmente por eso, porque ya tenía los acuerdos y no me podía echar atrás. Aunque me dije, ok, es música. Y la verdad no es como que esté peleado con los estudios musicales hasta el momento. Es más bien que tengo otros intereses respecto a la música, entonces, aunque sé que en la facultad se ven principalmente cosas relacionadas a lo tradicional, a lo académico tradicional, por lo menos voy a estar estudiando algo referente a música. Ya con eso me sentía no satisfecho, pero por lo menos un poco más aliviado. Y por eso le digo que esas son como mis razones principalmente realistas de haber entrado a estudiar música. ¿Cuál fue el acuerdo con tus papás? Si lo puedes resumir en 3 palabras o 4. Eh, si no es la facultad, no estudias música. ¿Eres Ah, del ya, acuerdo? ya, ya, ya. Sí. O sea, en los camiones no vais a aprender a cantar. Exactamente, Qué básicamente eso bien. era lo que me dijeron. Ya es un poco la impresión que podrían tener los padres cuando ven que un hijo revela que quiere ser artista, ¿no? En general, sí, sí. Sí, sí, de hecho sí les costó porque me Claro, estuvieron diciendo mucho eso de lo típico. No prefiero ya, estudiar una ingeniería o debería estudiar mejor una ingeniería, pero pues no, la verdad es que yo ya. le hago más a la música. Bueno, ok, ya esa parte es más una historia muy, muy conocida. Es la parte no conocida de las historias la que me interesa más. Eh, eh, estaba en línea Mauricio García, Mauricio Mesa. Hola, sí, buenas noches. Una disculpa, no puedo encender mi cámara. Rápidamente. Bueno, yo desde niño estoy obsesionado y fascinado por la música. Y siempre quise estudiar, siempre quise estudiar. Desde pequeño quería que me pagaran clases mis padres, ¿no? Eso pues nunca ocurrió. Eh, bueno, vivimos en el norte del país, vivimos en Monterrey, vivimos en la capital.
y terminamos por instalarnos aquí en Yucatán, en Quintana Roo, más bien, en Cancún, en Chetumal primero. Y bueno, pues aquí aquí no hay nada, ¿no? Hasta ahorita no hay nada. Yo creo que algo que reforzó esa obsesión por querer comprender y saber cómo funcionaba la música fue justamente el hecho de que no había acceso, ni voluntad de mis padres, ni acceso de todas maneras a alguna escuela de música o algún maestro o alguna forma de estudiar la música. Tenía que hacerla yo con lo que entendiera yo que podía funcionar. Um, y bueno, pues esa falta de continuidad a ese deseo de querer comprender cómo funcionaba la música, pues se tradujo al final de igual que lo que acaba de decir mi colega. Bueno, yo ya desde antes de terminar la preparatoria, yo ya me estaba yendo de mi casa, ¿no? Y también tuvimos un acuerdo con mi padre, que fue muy dramático llegar a un acuerdo, pero bueno, acepté ese acuerdo, acepté no irme de mi casa y terminar la preparatoria. O sea, lo que quería yo era irme justamente a estudiar al extranjero. Yo no, perdón que te interrumpa, Mauricio. Nada más te voy a pedir a ti para no tener que pedirle después a cada uno. No, lo que me enfoco es en cuáles fueron las señales, decía yo desde el principio, que tuvieron para lo que tú decías, desde niño quería estudiar. O sea, ¿cuáles son las Sí. señales que tuvieron que retendrían como las fundamentales para orientarse a la música y por lo cual lucharon? La lucha con las familias, eso. Sí, claro, es típico. Esa parte podemos abreviarla porque todas las familias son Claro iguales sí. o peores, Sí. o mejores, en fin. Sí, no, depende. No, bueno, lo que yo decía era que era, aparte de esa situación típica, estaba también la ausencia de alguna salida, pues, alternativa, algún maestro o alguna escuela o pero la pregunta siempre estuvo ahí desde niño, ¿cómo funciona la música? ¿Qué es? ¿No? Y esta falta de acceso a alguna fuente de información, yo creo que reforzó la obsesión, justamente. Eso es. Aparte del hecho de que siempre hay esta situación con las familias, está el hecho de que bueno, pues México todo está centralizado, ¿no? Si no vives en la capital o en una gran ciudad. No, esos son problemas, ya, pero son problemas, ¿no? Exacto. Es la parte nada más, el impulso, a lo que me refiero es al impulso que nos hizo vincularnos a la necesidad, o al menos al deseo, de estudiar música. Eso es lo Sí. único, que me En interesa realidad, yo no sé cuándo yo empecé a preguntarme cómo funciona, porque la obsesión o la fascinación por la música, pues empezó desde muy pequeño, ¿no? No sé Ok, cuándo yo me orienté de manera decisiva hacia querer estudiar, ¿no? ok, bueno. Ujú. Reflexiona a ver si puedes largamente sobre eso después. Y si tienes alguna noticia, será importante oírla, ¿ok? Ujú, claro. Muy bien. Gracias, Mauricio. Eh, Guillermo Leonardini. Ah, un primer impulso es cuando yo era muy niño, debe tener unos 6, y mi tío tocaba la guitarra y hizo este efecto que es entrecruzar las cuerdas para que suene como un tamborcillo. Mm, Y ese efecto a mí me quedó así maravillado. Y yo no entendía cómo funcionaba. Y él me puso los dedos, me hizo tocar y no sonó igual, ¿no? Obviamente. Y se me quedó esa impresión de un sonido así medio lata, que más adelante cuando ya empecé a ser compositor, empezó a cobrar un poco de importancia y ahora la verdad es que me encuentro pensando, no continuamente, pero en ese sonido que no sé cómo describirlo, porque está muy atrás, ¿no? En la memoria. Y eso, y tal vez eso, no sé, puede ser eso. Mi pregunta sería, ¿y eso no te impulsó a hacer búsquedas de otro tipo de sonidos, ya sea con instrumentos o con objetos o con tu voz? En ese momento no, porque era muy niño, Ok, pero después, o sea, digamos, esa pero señal, esa huella, es eso sí, lo que importa aquí. ajá, justamente eso. Más adelante, bueno,
años después yo estudié violín clásico y me acuerdo que buscaba ese sonido, digamos, pero es un sonido que está muy atrás y la verdad no lo puedo materializar en el recuerdo. Pero así como un primer detonante, si habláramos de un primer impulso, ¿no? Bueno, sería ya memoria de, pero Sí, el hecho de que hayas descubierto un sonido que no se sabía cómo se hacía o que no sabías, no impulsó a que quisieras a partir de ahí buscar o más adelante, buscar sí, sonidos que no se sabe cómo se hacen y que eh, incitan a descubrirlos o incluso descubrir cómo hacer otros sonidos o descubrir cómo se hizo tal o cual sonido. ¿No te estimuló eso? sí, sí, incluso ahora Eso es lo que cuando quiero saber. escucho algo, me queda muy fascinado cuando no puedo identificar cómo se hizo y es como que el sonido estuviese ahí arriba en el aire, digamos. De acuerdo, pues ahí la recomendación sería intentar imitarlo con la voz y tratar de ver de qué manera se produce, observar los recursos que uno pone en juego con la voz o con el cuerpo, las manos, los pies, como quieran, para intentar imitarlo, porque por ahí hay una parte bastante importante para el desarrollo y la autonomía, ¿no? De cada quien. Bien, muchas gracias, Guillermo. Olaf Escobar. Sí, prof. Bueno, uno de los primeros impulsos fue mi papá. Él tocaba flamenco y mi mamá bailaba flamenco. Entonces, ellos creo que fueron uno de los mayores y factores más importantes, mejor dicho, en el que me adentré a la música. Y otro que desde niño siempre me he querido, ¿cómo decirlo?, escapar de la realidad, creando ya sea algún entorno sonoro, creando algún tipo de sonido del tipo más o menos tirándole a etéreo, por así decirlo. Creo que eso ha sido lo que más me ha influido en ese aspecto. Yo diría, Olaf, que cuando dices escapar de la realidad, hay una connotación no muy positiva. Yo diría más bien, en vez de escapar a la realidad, internarme en la imaginación. Exacto, sí. Porque puede ser ahí en ello ya hay un juicio no muy bueno. Ujú. Y eh, yo, te incitaría yo a reflexionar si es así, si quieres escaparte de la realidad, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero es más bien recurrir a la imaginación para entender de otra forma la realidad, podría más Claro. bien decir, ¿no? Ujú. Sí, tiene razón. Bueno, no lo había pensado de esa manera, pero tiene mucha razón, sí. Es en gran parte lo que hacen las artes, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, pueden ver la realidad y captarla, no sé, una escultura de Miguel Ángel la ve y la capta, pero una escultura de Henry Moore, les recomiendo que lo vean, Henry con H, con Y al final, Moore con doble O, Moore, no existe en la realidad, a menos que sean piedras que haya pulido el mar, pero, u otras, pero son, son creaciones más depuradas de la imaginación, que no tienen que ver con la realidad. No es que escapen de la realidad, es que plantean una realidad distinta, Ujú. plantean aproximarse a otras formas de realidad, que es lo que tiene el arte. ¿De acuerdo? Bien. Omri Fontanes, nuevo aquí. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Estaba pensando y creo que había una guitarra, mi abuelo tocaba guitarra y me llamaban la atención la sonoridad de los acordes de muy pequeño y un día toqué las cuerdas al aire y todavía me parece mágico que un pedazo de cuerda con lo hueco de la caja de la guitarra resuene y ahora entiendo más los armónicos y todo eso, pero me parecía que un mundo se estaba creando a partir de que yo pulsaba la cuerda en solamente una nota, la resonancia que tenía. Y me llamó mucho la atención eso y yo quería ya escuchando la grabadora que había en la casa, también como un poco lo viejo de las cintas o cómo iba cambiando o cómo podías ir grabando o luego moviéndole ahí a la grabadora también se producían otros sonidos que no estaban como esperados. Ese tipo de cosas que no espera uno que pasen en el sonido son los que me maravillaron y me hicieron querer tocar o querer acercarme a la música y de ahí ya no paró. Ha sido una constante en mi vida
gracias a eso querer estar más cerca de la música. Ya. Muy bien, Henry. La única cosa que yo te haría observar es que acabas de decir tocar una nota. Las notas no se tocan más que si tocas el papel. Sí, 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 sí. O sea, es una gran diferencia entre tocar un sonido o tocar una tecla, pero en realidad lo que uno toca es eso que se escucha. O sea, cuando uno toca es en relación a lo que se escucha, a lo que se oye, a lo que se perciba. Y ahí hay un dejo de formación tradicional que está todavía Sí, sí, metiendo ruido, ¿no? En tus conceptos. sí, sí, sí. Gracias. Ya, de nada. Bien. Roy Cadet. Roy. Bueno, yo empecé muy chico en la música y más bien me cuesta trabajo no pensarme fuera de la música. Eh, Desde muy pequeño mi mamá me ponía mucha música de distintos tipos, además de música clásica, música que a ella le gustaba, y eso está integrado en mi memoria. Lo que sí recuerdo es que mis experiencias, ya cuando me enfrenté a un instrumento, fueron estresantes, pero llegó un punto en el que empecé a jugar un poco más con los sonidos, y a partir de ese momento eso se integró a mi imaginario, y desde chiquito he estado jugando con sonidos. Digo, he cobrado madurez con el tiempo, pero más bien lo que me cuesta trabajo pensar en momentos que no hayan sido musicales en mi vida. ¿Y cuáles fueron así los que se te quedan más grabados? O sea, porque hay una parte que es, sí, la relación del niño con los padres, con la madre, ¿no? Que es quien te transmite la experiencia de la música, ¿no? Está muy, muy vinculado a ella y eso es, qué belleza. Quizá a lo mejor oírla a ella cantar, a lo mejor podría tener más carga. Sí, no, mi mamá no Que, cantaba. bueno, pero a lo mejor, bueno, pero a lo mejor entonaba, tarareaba. El que cantaba más bien era mi papá. Él tenía una guitarra muy vieja y era muy curioso porque mi papá era de Haití. ¿Eh? Entonces, tenía una guitarra Ah, vieja. de ahí tu apellido, Cadet, Cadí, sí, es francés y que es como el bueno, más joven de la ajá, el familia. más joven, sí. Le Cadet es el más joven de la familia. Ajá, exactamente. Entonces, pues estaba esta guitarra vieja que él siempre tomaba y se ponía a cantar muchas canciones. Era pésimo para las letras, mi papá, pero cantaba bien, tenía bonita voz y era afinado. Entonces él decía que nada más necesitaba 3 acordes para hacer todas las canciones y todas como que de alguna manera las lograba resolver con cuarto, quinto, primero, ¿no? Y esa experiencia era una experiencia que quedó mucho en mi memoria y también esa guitarra. Aunque yo empecé más con el piano, creo que realmente donde hice el vínculo con la música fue más a partir de la guitarra. Estuve de chico un tiempo con el piano en Yamaha, muchos años, pero creo que fue más con la guitarra a partir del olor de esa guitarra, que Mm. cuando yo la tocaba estaba desafinada. Yo me acuerdo que según yo la afinaba y sonaba raro. Bueno, yo no sabía que sonaba raro, ¿no? Pero yo como que tocaba y buscaba un contacto con los sonidos que emitía ese instrumento, pero el olor de la madera tiene un olor muy peculiar. El estuche que tenía era un estuche muy viejo, que era una mezcla olía entre polvo y, y madera. Y creo que esa parte de ver a mi papá cantando muy libre, cantando las melodías, pero con cualquier letra. O sea, para ser específicos, había una canción de Vicente Fernández que le gustaba mucho, que era, a mí no me gustan tipos lenguas largas, pero no sé si porque es de Haití, hablaba bien español y todo, pero él nada más cantaba, debe, dola verte, debe, o sea, la tarareaba, pero la cantaba y la cantaba y la cantaba. Y ese recuerdo creo que sí se integró mucho a un goce que he seguido manteniendo en mi vida. Mm. En realidad es en relación con tus padres, tanto tu madre te daba a oír cosas o simplemente las oía ella y las compartía contigo también, o esa facilidad de tu padre para cantar, o sea, esa facilidad espontánea, ¿no? Y la otra parte que me parece muy interesante es el vínculo con el olor, la madera de la guitarra, porque ahí ese vínculo seguramente que a través del olfato podrían llegar hasta, bueno, no necesariamente sonoridades, pero sí recuerdos de texturas, de texturas táctiles, desde luego olfativas, visuales, y evidentemente
vinculadas a ella experiencias sonoras, ¿no? Esa idea de estar buscando más en la guitarra que en el piano. ¿Qué tiene la guitarra? Es cierto, si la comparamos con el piano es, pues es una maquinita como de escribir, parecida, ¿no? Un poquito más alargada. Pero una guitarra, pues están las cuerdas ahí a tocarse, ¿no? En el piano están ocultas, ¿no? Tiene un teclado que uno puede utilizar y comenzar a juguetear con él. Si el teclado del piano fuera como el de una computadora, como el teclado que tenemos ahora, el típico teclado, a lo mejor jugaríamos a mover los dedos a diestra y siniestra, de arriba a abajo, en fin, a dar vueltas a las teclas, explorarlas y ver qué pasaba, ¿no? Pero en una guitarra ya no son las teclas, es directamente tocar la cuerda, ¿no? Sí, de hecho ahí la tengo todavía, ¿eh? Son de esos instrumentos que uno no puede, Qué bonito. no te puedes deshacer de ellos. Y de hecho, aunque yo estudié dirección orquestal y composición, yo siempre digo, la guitarra es como periferia en el mundo de la música académica, y siento que en lo particular mi gusto empezó más por el lado del repertorio de la guitarra. Entonces, por ejemplo, escuchaba cuando era más joven, mucho más joven, como adolescente, escuchaba algunas piezas de Beethoven o de Mozart y decía, pues como que le faltan disonancias, ¿no? Porque estaba yo acostumbrado a que el repertorio de guitarra de repente es un poco más popular, tiene acordes, pues, de séptima, de novena, tiene sonoridades un poquito más hacia el siglo XX, ¿no? Entonces me gustaba, pero decía como que le hace falta algo a esta música, ¿no? Entonces, digo, ahora pues, amo la música de Mozart y Beethoven, pero me llama mucho la atención que sí esta primera experiencia, el acercarme a la música a partir del repertorio expresamente de la guitarra, más bien como que la primera experiencia que tienes en cuanto a sonoridades también determina un poco cómo te vas acercando a otras músicas, ¿no? Es interesante. Ya. Muy bien, me llama mucho la atención como dices Beethoven, si te tienes que poner en, en clave alemana para relacionarte con un nombre tan común como Beethoven, ¿no? Ujú. Qué raro que lo veas como un objeto así que tienes que tocarlo con pinzas silábicas. En fin, tienes que irte a otro idioma para pronunciar su nombre, cuando en realidad Beethoven era pa, 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 pam, mucho más directo, ¿no? Ujú. No creo que él le exigiera a nadie pronunciar su nombre, primero porque no lo oía, pero segundo porque debió ser alguien mucho más directo, que se comunicaba por señales y señales auditivas, que es lo que hace la mayor parte de su música, que está llena de llamados militares, por ejemplo, ¿no? Si uno escucha a Beethoven con ese sentido, es menos melódico que llamador, mediante las melodías que tiene o los motivos que tiene. O sea, a tal punto que la sordera justamente le condujo a utilizar los medios más elementales. Es decir, si él no podía atraer la atención de los demás mediante melodías, solamente ya comienza a hacer una melodía en el sentido más liberado de todo su proceso con la novena sinfonía, etcétera. Lo hace en otros sitios, pero el recurso del motivo, es decir, utilizar un golpeteo, una llamada de atención, es casi como si uno se dirige a un perro, ¿no? ¿Qué? A ver, ven, salta, 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 salta. Así, o sea, tenía esos vínculos muy elementales, muy elementales, no tan desarrollados, pero justamente esos vínculos muy elementales los llega a desarrollar de manera tal que se convierte en una forma musical innovadora, ¿no? Y modificaron la historia de la música, desde luego. Entonces, no sé si sirve mucho llamarle Herr Ludwig van Beethoven, o llamarle Ludwig o Don Luis o quien quieras, ¿no? Beethoven y ya, ¿no? Quizá no hay que tenerle tanto miedo a la historia de la música y mucho menos a los alemanes en música, que actualmente, pues yo no sé si produzcan mucha música demasiado distinta como para tomarla demasiado en cuenta. Bien, bueno, muy bien, Roy. Juan Pablo Luna. Claro. Pues mi contacto con la música se acerca mucho más a que siempre me ha gustado imaginar, crear historias aparte de mi imaginación, pensarlas. Es algo que siempre me ha fascinado.
hasta hace relativamente poco, hace como 4 años, fue que me di cuenta que mi imaginación es única. No, como que no me había, no me había parado a pensar en eso. Me di cuenta, caray, nadie imagina como yo. Me chocó mucho ese pensamiento hace unos años. Entonces dije, ¿cómo puedo expresarla? Entonces empecé escribiendo, pero no me sentía satisfecho aquí viene mi contacto con la música. Me acuerdo que por asignatura del colegio al que asistía, me pidieron ir a un concierto, cualquier cosa, acudir a un evento. Y mi elección fue ir a un concierto en la sala Silvestre Revueltas de la Orquesta Filarmónica. Justo iban a interpretar una obra de Silvestre Revueltas. Me acuerdo que la escuché de antes, es la obra Ventanas, y dije como que no me terminaba de cuadrar. Llegado el día del concierto, la tocan y me asombró muchísimo. Como tenía, crea una textura en mi mente, tenía todo. Me sorprendió muchísimo cómo fue escucharla. Los violines, la percusión me sorprendió mucho. Me acuerdo que eran 3 obras, esa era la segunda, y la tercera no me acuerdo de nada porque se me quedó en la mente pensando en esa obra. Y en ese momento fue cuando dije, quiero que la música sea mi recurso creativo para expresar lo que tengo en mi cabeza. Y pues sí, ese fue mi contacto con la música. Es decir, fue una cosa voluntaria. Quiero ser músico porque me funciona eso que he oído. O sea, me funciona como suena Revueltas, por ejemplo. Sí, justamente. ¿Y a qué te suena Revueltas? Por ejemplo, esa obra Ventanas, con los violines, crea una textura que me gusta ahorita que lo estuve pensando, dándole vueltas estos días. Me parece una tela color gris. Noto que con los violines forma esa textura, como un muro de esa textura. Y sobre los demás va pintando como con un lienzo diversas cosas. Que me choca, todavía le escucho esa obra y me choca mucho esos sonidos, me encanta. ¿Te chocan o te encantan? Todavía los escucho y digo, caray, pero me encanta ese sentimiento. Te impactan más Me que... impactan. Sí, Justo. sí. Chocar, que si lo tomamos en general como chocar, me molestan, ¿no? Y en Sí, realidad sí. lo que decís me impactan. Ok, qué bien. Me parece muy interesante esa como experiencia. Curioso el de escuchar una música que era distinta, que te condujo a imaginar cosas, ¿no? A sentir eso, una textura, dices, ¿no? Que tenía que ver algo con táctil y algo también con visual, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, es correcto. Esas dos estímulos junto con el auditivo influyeron mucho para que se captara en tu imaginación. Es decir, cuando tú estás visualizando ese telar y cuando estás tocando esas texturas, por ejemplo, ¿lo vinculas de inmediatamente a cómo suena? Sí, lo vinculo más a cómo suena. A cómo suena Revueltas. Sí, Ok, si mueves ese telar, Shanti acaba de participar y decía que yo decía, si puedes tocar lo que estás imaginando. Imagina que tú ahora tocas ese telar y es tuyo. ¿Qué harías? pues mm, no me gustaría que fuera mío. Me gusta mucho donde está presente. No, lo toco y es rasposo. Ese muro de sonido se me es rasposo para mí al imaginarlo, pero no quisiera moverlo de donde está. Ahorita no quisiera agarrarlo y llevármelo, sino más bien lo dejo ahí. ¿Y alguna razón por la cual estás estudiando composición o creación musical? No sé si estás estudiando esto, a lo mejor estás estudiando un instrumento o voz. No, sí estoy estudiando composición. ¿Y por qué? Es justo bueno, empezó como yo ahorita he vuelto a esas raíces mucho, se lo agradezco justo por eso, expresar lo que está en mi mente, lo que creo yo, lo que he creado toda mi vida. Después ya se volvió muy sistemático, pero ahorita estoy volviendo ese motivo de querer expresar todo lo que tengo acá, contar todas esas historias que he imaginado a lo largo de tantos años
¿Podrías describir alguna? ¿Cómo suenan o cantarlas incluso si te viene a la mente? Si... Pues más que nada mucho de lo que hago suena como... Me gusta mucho que suene... Me gusta mucho la música muy suave, que es algo que he descubierto que es mío, ahorita analizando mis obras más bien, que suene suave, que suene ligero. Me gusta mucho esa textura tan pequeña que puedo llegar a crear, muy suave, muy callada casi. En eso describiría todo mi proceso creativo, suena muy similar, mucho de lo que hago. Pero sí, por ejemplo, una de esas historias es un sonido quedo, muy quedo, que se mantiene así. No creo que podría cantarlo, pero se mantiene quedo. Y sobre ese sonido, justamente pasan muchísimas cosas, muchas. Hay sonidos muy fuertes, muy potentes, muy no quedos, por describirlo de alguna forma. Pero ese sonido quedo es el que me gusta que predomine en mi mente. Como una línea recta y por arriba líneas curvas, líneas agresivas. ¿Puedes recordar cómo suena? ¿O puedes tratar de lograrlo o describirlo? ¿Cómo suena? ¿Cómo hacer para que yo pueda entender cómo suena o que cualquiera de nosotros pueda entenderlo? O sea, si quisieras hacer que sonara eso en cada una de nuestras mentes, ¿qué propondrías? ¿Cómo incitarías a que fuera escuchado? Imagina que estás hablando con los músicos de una orquesta y los quieres convencer a todos de producir ese sonido y luego también las curvas se mueven de otra forma y son más activas. Imaginen, bueno, ahorita que estoy hablando todos, un paisaje plano, sin relieve. Digamos color blanco, pero un blanco casi tocando el amarillo. Un blanco, me gusta describirlo, un blanco grasoso, un blanco que lo ves y no sé, no es un blanco agradable, es un blanco que va así, pero es discreto, es blanco al fin y al cabo. Es algo que no notas al ver, es un color que se basa en la ausencia de color. Es ese color y por encima, imagínense una colina alta y gente lanzándose hacia ese color blanco, como los que se echan clavados en Acapulco. Así, gente lanzándose, gente tirándose, gente saltando lo más que puede hacia ese terreno. Esa disrupción de que tocan el piso es de los sonidos altos, pero imagine cómo suene ese terreno blanco, casi grasiento, del suelo. No destaca, no vas y dices, ah, caray, qué color tan raro. No, no destaca nada. Es una llanura sin relieve, lo que es extraña de ver, pero no se destaca. Y gente lanzándose desde arriba, que no es en lo que nos tenemos que centrar, sino más en ese relieve, que suena casi una textura como si usted se come algo que se deshace justamente en su boca. Se deshace al momento de contacto. No tiene usted que usar fuerza para masticarlo, para destrozarlo. Por ahí quería yo ir, porque estás hablando de algo que tendría la característica muy probable de sonar cerca de la cabeza o dentro de la cabeza. Yo pensaría lo que los alemanes le llaman el sonido de cabeza, que es este. Sí, justamente. O un sonido en el paladar. Es más un sonido en la cabeza, como usted lo Más hizo. arriba. Más Okay. arriba. Los demás sonidos podrían ser muy aleatorios, en fin, pueden ser eso, describir, imaginar que alguien se está tirando a un estanque en blanco o a la nieve toda blanca. O sea, el hecho de que sea grasiento el sonido o ese blanco, ¿cómo describirías en el sonido tú mismo lo grasiento? Esa cualidad que puedes sentir, palpar. Pues hablando un poco del auditivo, ese sonido no es agradable de oír, no es como, por ejemplo, el color blanco de la nieve, es totalmente puro, es bonito de ver. No es un sonido que digas, ah, qué bonito, no.
es grasiento, es resbaloso justo. Es feo ese sonido, no dice, te penetra. ¿Cómo resbala? ¿Cómo es feo y cómo penetra? Es feo. A ver, ¿cómo lo explico? Cierra los ojos, te puede ayudar mucho. Sí. Entonces, Siente en las yemas de los dedos, incluso en tu paladar o en tu cabeza. es como una olla, es un puesto de la calle, una olla de aceite, la tocas y te quemas, es un dolor, es un sonido caliente que lo tocas y te quemas, no quieres tocarlo. Además se ve feo, parece orina casi, pero no es de ese color más bien, pero no es líquido el sonido, es muy sólido, es inmóvil, es como, justo es como congelado. Es, es un sonido que penetra porque está ahí, penetra porque no es un sonido que vaya con los demás, sino es un sonido más, es un sonido que está ahí y no quieres que esté ahí. Un sonido, sí, muy frío, muy frío y caliente al mismo tiempo, lo tocas y es caliente, pero tiene esa planeza de cuando congelas algo. Si lo tocas, te quemas y te resbalas. Es un hielo muy raro. Ahora intenta, con todas estas descripciones que estás haciendo, canta al mismo tiempo que estás pensando en esas descripciones que has hecho. Cántalo. ¿Es todo? Sí, es continuo, no cambia mucho. No, para mí que no resbala ni quema, Sí, por el momento. sí, no. ¿Hay algún sonido con el que tú relacionas, por ejemplo, tenemos a veces sonidos en la cabeza, el más característico e involuntario es ese zumbido que hay en los oídos, ¿no? Sí. Y es un sonido, podríamos decir, estable, estático, no tiene ninguna modificación, excepto que aparece y en algún momento dado desaparece. Sí, pero es como ese zumbido, para describirlo de alguna forma, pero es continuo, si justo no desaparece, es estático, pero no sabría cómo explicar cómo quema, cómo resbala en sí. ¿Es rasposo? O No, al tocarlo, ¿qué pasa? Cuando tocas el hielo, cuando tocas una olla caliente, se quedan pegadas las manos de distintas maneras. Tocar el hielo, se queda pegado los dedos o las yemas. Tocar algo caliente, inmediatamente saltas evitándolo o te quema las yemas. ¿Cómo sería que quema las yemas? ¿Cómo sería? ¿Cómo sonaría esa sensación de que algo quema? Pues, sí, a ver. Cuanto más lleves a cabo la experiencia de acercarte a ese sonido, que incluso pues, puede producirte asco, repulsión, molestia, lo que quieras, cuanto más te acerques y seas capaz de reproducirlo, mejor como experiencia, me imagino, ¿no? Para ti. Es decir, el Sí. saber cómo producirlo, cómo generarlo, es una muy buena tarea. No es tan complicado el producir los otros sonidos. Te dan casi igual. Si se tiran desde la colina hacia ese color blanco, eso relativamente podría ser fácil. Crear una variedad de ese tipo de movimientos. Pero este otro que te llama tanto la atención y llevas un buen rato trabajando en él, o él más bien está rondando en tu mente, lo mejor sería ver
¿Cómo se produce? Es una de las primeras preguntas, ¿no? Me enseñaron de niño al torcer las cuerdas, track, una percusión con la guitarra. Alguna vez quise hacerlo, ahí está. Bueno, ese es el cómo se hace aquello que suena. Es una de las primeras cuestiones que nos inquietan en música, cómo hacer eso que suena. Puede ser un acorde, puede ser una melodía, puede ser un ritmo, puede ser un timbre, puede ser algo que lo asociamos directamente con el oído, aunque no tenga que ver con el oído. Sí, sí. Sí, viene probablemente de ese, lo asociaste creo al telar de cuando están las cuerdas en revueltas, ¿no? Sí, está muy asociado con eso. Ok, entonces podemos, ¿cómo suena lo de revueltas? Es decir, ¿cómo son? Describe lo que suena en revueltas, La en textura, ventanas. noto, es... mm, como que veo cómo se cose justo cuando estás. Tucu, 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 tucu. Como que se va elevando cromáticamente y poco a poco forma eso. Sube y va formando la base del paisaje que después pinta lo demás. Es decir, ondula. Ondula. Ok. Quizá las palabras es importante tener siempre una buena palabra. Sí. Para eso nos va a facilitar mucho. El dar imágenes, las que vengan a la mente, es también muy útil. Sí, bueno, imaginemos que este sonido que está ahí, lo que acabas de decir, si lo tocas es como una cacerola hirviendo, ¿no? Sí, justamente. Y ondula. Y además, la velocidad a la que ondula, ¿puedes hacer que tus manos se muevan a la velocidad de esa ondulación? Claro. Lo hago con un... Bueno, déjame dejar el micrófono acá. Ahí está. Es muy activo, no está tan quieto entonces. Eso eso sí tiene que ver con revueltas, pero es más revueltas, pero el sonido que me refiero es más, es ondulatorio, más como casi torpemente, ¿no? No y se resbala, pam, se resbala, pam. Pero ondula, sí, pero no sé cómo explicarlo, es fijo al mismo tiempo. Intenta cantarlo, o sea, lo que estás viendo lo puedes cantar. ¿Cómo suena? Si yo te hago así, mira, si yo hago así. Si hago esto, si hago... ¿Oíste tres cosas distintas? Sí. Sí, entonces, escribiendo un poco cómo suena, sería más agudo. Ahí va recto. Y se tropieza. O sea, tiene una evolución temporal distinta, variada, puede estar quieto, puede tropezarse, puede ondular. Es decir, es casi como si fuera un ser vivo con una materia que tiene autonomía de movimiento y se manifiesta sin interrumpir. Va a estar ahí presente como esa sustancia grasienta, etcétera, pero de pronto es grasienta y si te acercas es caliente y en fin, tienes muchas descripciones respecto, ¿no? Sí. Ondula, ¿cuántas más descripciones seas capaz de hacer? Yo te diría que pensaras en ello, no solo lo que lo pensaras, o sea, que pensaras en exponerte a imaginarlo. Ok, sí. ¿No? Durante esta sesión y después de esta sesión para que exploremos esto, porque me parece una información perfectamente pertinente al tema del seminario. Ok, claro. Si quieres, ahí nos detenemos para tener ocasión de que todos, ya llevamos una hora y no hemos digo en total, desde que comencé a pedirles que escribieran sus imaginaciones. Claro, Les voy a sí. pedir ahora, le pediría a Víctor Zaragoza. Muchas gracias, Juan Pablo.
Bueno, en mi caso, como en algunos de mis compañeros, algo que me empezó a acercar a la música fue mi padre llegaba de trabajar, tomaba su guitarra y empezaba a tocar, ¿no? Entonces, ese acto de goce de su parte me llamaba la atención. Y bueno, ya en cuanto a la mecánica de la guitarra, la forma, ¿no? De las digitaciones que de entrada parecen tan extrañas, como podían generar sonidos, acordes, un código, ¿no? Que era, digamos, oculto para mí y que generaba sentido musical para lo que él estaba cantando. Porque él cantaba igual, era música popular que él escuchaba de joven. Y bueno, eso por una parte. Después me dieron educación musical mis padres, desde chiquito, joven, desde niño. Y posteriormente por una lesión tuve que dejar la música y ahí es cuando viene ese clic de por qué regreso a la música, ¿no? Como que en ese momento no hay una cuestión de cuestionamiento de, yo me estoy dedicando a la música porque, por tal razón, ¿no? Por una cuestión catártica, sino es de, bueno, tengo acceso a educación musical y vengo a educación musical. El, eh, el, 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 el clic, digamos, como lo vengo a relacionar con la pregunta, yo me empiezo a dedicar a otras áreas, tomar cursos de cine, de plástico, a trabajar con diferentes disciplinas, con bailarines, con artistas plásticos, con gente que hacía video. Y ahí surge una necesidad mía de decir, bueno, esto que yo estoy haciendo, ¿en qué momento hace clic con todo esto? Y algo que estaba registrando ahorita es que una parte que me gusta mucho es eh, la idea de movimiento que me da la música, la capacidad de generar espacios, y bueno, dentro de esos espacios, la profundidad, la textura, y en términos más elaborados, escenarios completos, ¿no? Obviamente eso existe en mi imaginación cuando yo escucho algo, no está per se en la obra. Eh, entonces, a mí lo que me hace regresar a la música es esa capacidad de poder generar sensaciones de movimiento y sensaciones de espacio, pero ya es una cuestión más adulta, pues es algo, al decir más adulta quiero decir que es algo que ya yo pensé, ya no como en una cuestión primaria, mi primer acercamiento a la música. Mi primer acercamiento a la música fue una cuestión de pertenencia, ¿no? Mi padre tocaba, después mis primos tenían una bandita y yo ahí estaba con ellos, después en la preparatoria, mis amigos tenían una banda y yo ahí estaba con ellos. Cuál fue la lesión a la que te refieres? Que tuviste una lesión y entonces quisiste volver a la música, dijiste algo así, ¿no? Ajá, tuve una lesión, mis 21, 22 años, en un tendón, en esta parte. Entonces, bueno, eso estuvo acompañado de procesos, ¿no? Así como me saqué mucho de onda por esta cuestión, que no podía tocar y estaba en un punto en el que no me fui de la música y empecé a explorar por otras áreas, como ya les comenté ahorita, de empezar a ver ahí en el video, de empezar a trabajar con artistas plásticos. Curiosamente empecé a trabajar con muchas personas de danza sin planearlo, ¿no? Tomé un curso en el CNA que se llama Tránsitos, que es interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina. Y curiosamente en ese tiempo la danza estaba, eh, había un empuje, le estoy hablando como del 2013, había mucho presupuesto para la danza, entonces había muchas convocatorias eran para danza y por ende había mucho movimiento con bailarines. Y me empecé a involucrar con bailarinas y bailarines. Y empezaba yo a asociar, o no lo empezaba a hacer, o sea, más bien esas ideas estaban latentes, ¿no? La idea del movimiento, que es algo que ya a mí, ya en una etapa, lo repito, no primaria de la música, posterior, esa idea de movimiento, de estar escuchando a un conjunto musical, una orquesta, un grupo de ejecutantes, o estar, yo en este caso, mi acercamiento a la música fue más con audífonos, con esta cuestión como de el diseño, la espacialización del sonido, y para mí era magia, ¿no? Cómo un sonido se desplazaba de mi oído izquierdo a mi oído derecho, y cómo había un sonidito que estaba atrás girando, y había una base, y de repente esto se iba hacia arriba, ¿no? Pero no era tanto una cuestión como de ejecución, era un tanto más como de
un trabajo de postproducción, ¿no? Ya, Una pregunta, Víctor. ¿Con qué mano escribes? izquierda, soy zurdo. Ah, ok. Yo he observado que la mayoría de los zurdos, lo digo porque soy zurdo y he tenido muchos alumnos zurdos, tenemos una particular relación con el espacio. Ok. Entonces es interesante. Yo puedo mencionar a muchísimos autores, músicos que son zurdos y que han implicado el espacio en su música. Xenakis, por ejemplo, que hacía espacializaciones, etcétera. No solamente la electroacústica, sino también con músicos en vivo, con instrumentistas. ¿Quién más? John Chowning, que diseñó el sistema de espacialización de la Universidad de Stanford. Espacialización en 2 dimensiones, ¿no? Llores Barber, que hace música para campanarios, distintos campanarios sonando al mismo tiempo. Hizo una obra con las campanas que están en el centro de la Ciudad de México, entre ellas las de la catedral. ¿Quién más es otro? Bueno, es muy conocido. Stockhausen probablemente era zurdo. Le he preguntado a su hijo si recuerda a su padre haber sido zurdo y no recuerda, pero mucho en la fantasía de Stockhausen tenía que ver con el espacio y probablemente fuera ambidestro, eso sí, era bastante factible. De mis alumnos, el más reciente, por ejemplo, Mauricio García de la Torre, Víctor Adán, en fin, hay una gran mayoría de alumnos. Y cuando hacíamos imaginaciones en clase, recuerdo mucho a un alumno en la Universidad de San Diego, en California, en La Joya, que no hacía pero me impulsó mucho su descripción de algo que escuchaba. Me llevó una partitura, le dije, sí, pues esto no dice mucho. Si no, pues que lo que pasa es que yo escucho un trombón que viene por acá y se va para acá al frente y me da la vuelta, etcétera. Dije, ah, caray. Y me di cuenta que era zurdo, me llamó la atención. En Alemania, creo que lo he dicho alguna vez aquí, di una conferencia en el año 84 en Darmstadt, y la conferencia se llamaba El espacio, la composición del espacio en música. Y había 21 alumnos. Bueno, lo digo en el texto que ustedes han descargado, pero lo repito aquí. Había 20 o 21 gentes. Y comencé a hacer la exposición, ya tenía yo esta hipótesis. Dije, ¿quiénes de ustedes escuchan como una máscara de los oídos hacia el frente? ¿Y quiénes de ustedes escuchan como un escafandro? Todo alrededor de su cabeza. Y 13 alumnos levantaron la mano identificándose como una máscara. Dije, muy bien, todos ustedes son diestros y los demás son zurdos. ¿Me equivoco? Y no me había equivocado. Era bastante curioso el dato. Eso me estimuló mucho a observar este tipo de cosas. Alguna vez a Xenakis le dije, oye, tú eres zurdo porque no tienes talento como melodista, pero sí tienes un talento creativo en el espacio. Me dijo, ¿qué tonterías dices? No, tonto tú, si no, si no te fijas en lo que te estoy preguntando. ¿Eres zurdo? Me dijo, no, pues me has visto que siempre escribo con la derecha. Le dije, no. Y yo te pregunto si fuiste zurdo y eres contradicho. No, que vale. Al cabo de insistirle 10 o 15 minutos, sí, sí era yo zurdo, pero me contradijeron mis padres, tuve que aprender como diestro. Ah, muy bien, pues era lo que quería saber. Y efectivamente era un tío muy creativo en el espacio. Ahí tienen una obra muy conocida de él, se ha tocado muchas veces en México, es Perséfasa, para 6 percusiones que están en un hexágono. El público está dentro del hexágono. Esta experiencia de colocarse dentro del espacio y escuchar alrededor coincide mucho con la escafandra, ¿no? Tengo muchos amigos que crean música y que son zurdos. Y su música implica permanentemente al espacio, bueno, permanentemente o eventualmente al espacio. Es posible que aquí haya algunos zurdos o zurdas, y si lo son, me gustaría que lo indicaran. Perdón que haga este intervalo.
Levantar. Andrés Moscoso, zurdo. Esteban Flores es zurdo. Y Angélica Barragán y Benjamín Torres. Y Olaf Escobar. ¿También son zurdos los 5? Sí. Sí, profe. Sí, parece que todos somos zurdos, ¿eh? Muchos Ok, zurdos. ¿y les interesa el espacio? Sí, mucho. Sí, también. Ujú. Ok. Como que ¿Habrá alguna razón natural, por la pero que sí, vienen? ¿Perdón? Bueno, pues en mi caso es natural, no es así el interés, pero se da como natural. ok. ¿Habrá alguna razón por la cual hayan venido a este seminario que les atraiga porque hay cosas distintas? Es decir, lo que acaba de decir Víctor, me gusta crear espacios diferentes, etcétera. Cuando estabas hablando de espacios, enseguida dije, bueno, ahí hay es una manera de arreglo que la mayoría de los zurdos tenemos. No quiere decir que los diestros no piensen en el espacio. Lo que quiero decir es que enfáticamente los zurdos tienden a pensar en el espacio. En mi caso también es un interés como muy naturalmente. Hasta ahora no he tenido un interés más formal o composicional, pero sí siempre he tenido una fijación, por ejemplo, con de dónde vienen los sonidos, ¿no? Bueno, Pero no algo académico ni composición. ya. Yo recuerdo en un concurso de composición en Francia, me invitaron de casualidad y había varias obras, nos mostraron las partituras y yo dije, bueno, esta me parece muy interesante, pero además debo de confesar que me parece muy interesante por el manejo del espacio en la obra. Estoy seguro, dije, que el autor o autora, no se eran anónimos, las partituras habían sido enviadas de forma anónima, estoy seguro de que quien escribió esto es zurdo o zurda. Y fue esa persona a la que se le dio el premio, y cuando llegó, era un chico, y le pregunté, ¿eres zurdo? Y me dijo, sí. Dije, muy bien, ok. Confirmaba esa intuición, digamos, porque es hasta ahora solo una intuición, ¿no? En fin, es una forma muy radical, porque no está basada en conocimiento científico. O sea, tendría yo que, alguna vez se la pregunté a neurólogos y psiquiatras, pero no sabemos nada al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que he formado a muchos más zurdos que a diestros. No quiere decir que no tenga yo afinidades musicales con los diestros, ni mucho menos. Pero sí hay una identificación muy fuerte con el universo del zurdo o de los zurdos. Bien. ¿Te parece bien, Víctor? Podemos parar ahí para que sigamos. Ya no nos quedan más que 45 minutos. Claro, profe. Sí, muchas gracias. Está bien. Perdón, Julio. Sí, está bien. Ya, ok, de acuerdo. ¿Quién nos está faltando aquí, Mauricio? Ya. Benjamín Torres, que va en ese orden, no porque sea zurdo, le vamos a dar prioridad. Pues yo realmente no tuve como un momento así muy crítico. Perdón, Benjamín, ¿tú estudiaste en Morelia? No, bueno, soy de Michoacán, pero no estudié en Morelia. ¿No estudiaste en el Conservatorio de Las Rosas con Germán Romero? No conozco su música y así, pero no estudié con él. Estudié con Ricardo Pereira, que bueno, no sé, creo que él estuvo un tiempo ahí. Ok, bueno, no, nomás era una pregunta respecto, porque en tus datos para el posgrado vi que habías pasado por Morelia, pensé que venías de ahí o del CIMAS o no sé dónde, ¿no? No. No, pues más bien igual y eso fue que pues, soy de Michoacán. De acuerdo. Sí. Pues sí, bueno, decía yo, en realidad no tuve ningún momento muy crítico en mi vida en el que sea como, bueno, seré músico, sino que más bien eso sí lo tengo así en mi mente muy claro, estando en la sala del departamento en el que todavía vivo, que mi mamá era fiel creyente de que si le ponía música clásica a sus hijos, pues iban a desarrollarse de tal o cual manera. Y pues bueno, yo me acuerdo mucho del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Y pues, o sea, hasta, bueno, años después de pensarlo, puedo decir que fue esa como mi primera experiencia de escucha muy intensa. Y pues a partir de ese momento como que me empezó a gustar mucho escuchar, ¿no? Y creo que, ahora te digo qué compañero lo describió así, Guillermo Leonardini lo describió así. También para mí mucho el sonido desde entonces fue como una cosa que está aquí flotando y que te envuelve y pues sí te mete totalmente ahí, ¿no? Eh, entonces creo que yo desde entonces pues me empecé a interesar
profundamente por la música, o sea, como hacerme, pues no quiero decir melómano, pero a escuchar mucha música y, y pues anotar más el sonido en mi vida. Y de hecho, bueno, lo recordaba hace rato antes de que hicieras esta pregunta, porque la última experiencia que tuve así muy fuerte y muy intensa fue cuando tocaron aquí en Casa del Lago esta obra de Stockhausen, la de los 7 días, eh, Mm, y fue una cosa así brutal para mí, ¿no? Pero eso. ya, muy bien. Muy bien, bueno, ahí seguiremos, seguiremos hablando de todos estos temas. Quisiera concluir, gracias por tu participación, Jaime. Déjenme ver. Angélica Barragán. Ah, bueno, sí, bueno, desde la primaria, cuando tenía clases de música, pues me gustaba mucho, las disfrutaba mucho. Y de hecho me acuerdo que mi papá de Reyes me compró un teclado así por pura casualidad y me emocioné. Y bueno, como por suerte yo crecí como con la era tecnológica, pues me puse a ver videos en YouTube y en Internet para aprender a tocar y a la par me empezaban a salir de piezas clásicas. Bueno, yo no conocía nada de eso. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a ver más videos de eso y todo. Y me gustó. Ya después, como a finales de la secundaria, les estuve insistiendo mucho a mis papás para que entraran a un curso o lo que fuera de música. Y entré a Lima y ahí fue cuando me enseñaron todo, la teoría y eso. Y bueno, era muy diferente a cuando estaba como en la secundaria o en la prepa, porque, o sea, sí ponía atención a las clases y tomaba apuntes y todo eso, pero no era lo mismo cuando estaba en el Lima, porque quería buscar más información a la que me daban, ¿no? O sea, a la que solo me daban. Y bueno, ya fue hasta que hice el examen de la FAM y pues ya. Allá. ¿Y por qué? Tú estuviste un semestre aquí, después dejaste de venir y ahora vuelves. ¿Por qué vuelves? Ya me dijiste, pero ¿hay alguna cosa que puedas decir acerca de eso? Sí, es que es porque yo no sé casi nada de teoría musical, sé muy poco. Entonces quise meterme al segundo con otro maestro para ver, o sea, más así de la teoría, pues, para aprender un poco, pero no, entonces pues ya regresé otra vez. Ok. Bueno, aquí la teoría, cuando la enseñe, es algo completamente distinto, ¿no? Eh, las teorías que yo enseño están basadas en mi propia investigación, en general, ¿no? Y, y la idea es que la teoría debe ser una herramienta básica para el conocimiento para desarrollar mayor autonomía en los creadores, no para confundirla con los sistemas. Lo que se dice normalmente en las clases de composición, cuando se nombra, o incluso en los planes de estudio musicales en general, la idea de teoría es armonía, contrapunto, fuga, pues en realidad eso no es más que sistema. No hay nada de teoría, hay ninguna teoría. La teoría es el estudio científico de la realidad, que tiene relación con el oído, con lo auditivo, desde el proceso auditivo hasta el de la materia misma, ¿no? Eso es teoría. El resto son pamplinas, a mi entender. Y bueno, pamplinas de sistema. Muy bien, Angélica. Gracias. Gracias. A ti. Miguel Latorre, ¿qué debe haber pensado Miguel Latorre de todo esto? Él que quería seguir a Schoenberg y todas esas cosas. ¿Qué tanto, Sí, qué ¿qué tanta tal? barbaridad se dice por aquí? No, pues la verdad no, yo, bueno, pues digamos que, bueno, mi interés por Schoenberg llegó después. Para ser sincero, pues mi acercamiento con la música fue más o menos como a los 3 años. Recuerdo que una tía me regaló uno de estos pianos eh, pequeños y yo nomás lo que hacía era como tratar de cantar lo que escuchaba por ahí. Para mí, digamos, el acercamiento con la música se dio más que todo por el lado audiovisual. Digamos que está muy marcado todo lo que son las películas y más que todo pues lo que es música para cine. Y bueno, pues de pequeño no estudié música, pero recuerdo que cuando vi, pues bueno, cuando vi El Señor de los Anillos como que me marcó bastante y toda esta
estructura orquestal, todos estos colores que pues para mí en ese momento pues no conocía bastante, pues fue lo que me impactó realmente. Yo entré a estudiar música fue con ese enfoque, ¿no? Como más como tratando de como tratar de representar musicalmente lo que mi cabeza se imagina con historias. Y pues bueno, ya después lo de Schoenberg, digamos que fue más que todo como un proceso de aprendizaje, pero sin embargo, pues, siento que a pesar de que mis obras no podían tener como referencias extra musicales, como que yo trataba de que hubiera algo de eso, ¿no? Como de que visualmente tratara de representar algo, de que tratara de contar algo, ¿no? Entonces prácticamente como que esa fue como mi primer, pues como realmente la razón por la que quise estudiar música. Y pues bueno, pues con respecto a Schoenberg, recuerdo que cuando lo conocí la primera vez, de ser sincero, no me gustó para nada, fue un choque bastante grande. Yo era una persona demasiado tonal y cuando lo conocí fue como un choque bastante grande. Sin embargo, después cuando seguí mirando la historia de él y todo lo que había hecho y pues de que pues, realmente como que era una tonalidad pero conservadora, pues, ¿no? Porque seguía conservando como todas estas cuestiones estructurales y orquesta y esto pues realmente como que me interesó más, ¿no? Y ya cuando descubrí su historia con el cine dije, ah, pues miren que tiene bastantes cosas, ¿no? Y pues como que eso como que empecé como a entrelazarlo y pues como que descubrí, ¿no? Pues que Schoenberg quizás sí le gustaba como esta parte audiovisual, ¿no? Entonces, de pronto, es más que todo como ese mi interés, ¿no? Ya. Un pintor llamado Paul Klee, no sé si han oído hablar de él, ahí está, que escribió un libro que se llamaba El ojo pensante, The Thinking Eye. ¿Sí? Este hombre fue de los primeros pintores que se integraron a la Bauhaus, que fue una corriente que surgió en Alemania a los años 20, 30, que se disolvió con el nazismo. Fueron perseguidos varios de ellos. Klee era suizo y se exilió de inmediato a su país. Pero Paul Klee tenía un vínculo muy especial con la música. Él era violinista. Y algunos de los textos de Klee y algunas de las pinturas de Klee están influidas por experiencias musicales. Un maestro que yo conocí en México, que era nazi, por cierto, que contaba que había acompañado al piano, era un pianista llamado Gerhard Münch, que había acompañado a Klee a tocar él el violín y este maestro el piano. Klee era de una enorme creatividad y una gran depuración. Este pobre maestro no llegó a hacer nada, ¿no? Más que un nazi frustrado. Hubiera querido que el nazismo lo promoviera como pianista y no, se le frustró, digamos. Pero es interesante observar los vínculos que hay entre lo visual y lo auditivo. Hay una serie de programas de televisión producidos en Francia por el Instituto Nacional del Audiovisual, INA, Institut National de l'Audiovisuel, que tiene muy buenos programas sobre transmisión de conciertos de música, ensayos de música, entrevistas con pintores que hacían música, que tocaban instrumentos, y te será quizá muy revelador conocer esos materiales, donde no necesariamente hay una historia visual sobre la cual la música se crea, sino hay una historia audiovisual, es decir, cómo están complementados, interpenetradas una y otra disciplinas, ¿no? En Francia, alguien sobre quien Judith Romero estaba escribiendo una tesis doctoral muy importante, Jean-Étienne Marie daba clases sobre relaciones audiovisuales y nos enseñaba, por ejemplo, cómo transmitir un concierto por la televisión. En aquella época, en los años 68, por ahí, 67, era un problema ya realmente interesante, o por televisión o mediante el cine. Y en realidad venía de una observación sobre la percepción.
era algo que llamaba la atención. Por ejemplo, ¿qué sería para todos y cada uno de ustedes cuando yo digo la palabra golom? ¿Y qué sería la palabra tacte? ¿Tienen alguna imagen visual para golom y otra para tacte? Hay un libro de percepción que los diferenciaba. Golom era algo circular, cerrado, una célula o amorfa, como quiera, pero tenía una forma de esa naturaleza. Y tacte eran varias líneas rectas entrecruzándose, no necesariamente ordenadas. Al parecer eso era la mayoría de las personas reaccionaban a ello del mismo modo, lo cual nos está hablando de que hay mecanismos perceptivos que vinculan lo visual con lo auditivo. A mí me parece que allí está más a fondo el problema, es decir, más desde su base, más que la interpretación que Schoenberg pudiese dar, que era excepcional además por otra parte, que eran los ambientes emotivos, los ambientes oníricos incluso, para describir el ambiente de una película, para describir el universo auditivo de la película. Más bien era interpretar a qué podría sonar eso, ¿no? Pero si nos vamos al terreno de las relaciones puramente entre lo visual y lo auditivo, sería muy útil porque nos van a aportar datos que no tenemos comúnmente, en los que no hemos reflexionado y que son los datos base. Otra cosa es todas las especulaciones estéticas que vamos a hacer en torno a ello, pero para mí que es importante ir a esa base, y es esa base la que nos permite encontrar sin una guía estética, sin una orientación hacia un modelo de interpretación, que sería el riesgo, si nos dejan mejor establecer cómo suena un rojo y cómo suena un azul o un amarillo. Piénsenlo. ¿Cómo suena algo que es cuadrado o algo que es circular? ¿Cómo suena algo que está lejano o algo que está cercano? Son referencias muy, muy evidentes y básicas, ¿no? Entonces ahí te recomendaría mucho ver esas películas. Hay otras películas alemanas, eso las distribuye el Servicio Cultural Alemán. Si hablas por teléfono a la embajada alemana, a la embajada francesa, la embajada francesa tiene la calle de Havre. Ah, bueno, perdóname, tú estás en Colombia. Pero en la embajada francesa seguramente allá debe haber gente que tiene algunas de esas, algunos materiales, ¿no?, que puedan ser de interés. Tú pregunta por Instituto Nacional del Audiovisual. Seguramente, incluso está en YouTube, hay muchas cosas ahí al respecto. Okay, Bueno, listo. Miguel, Perfecto, gracias. Gracias a ti. Le doy ritmo a esto para que concluyamos esta noche. Diego. Pues respecto a cuáles fueron, digamos, como que los primeros flashazos, contaba yo el semestre pasado cuando nos hacías, cuando nos planteaste cómo creo lo que creo, una primera experiencia, un primer acercamiento que fue casi accidental, en el que me volví el percusionista del grupo en el que mi mamá tocaba. Y recuerdo que una vez ya tocando con el grupo y teniendo ensayos constantemente, me atraía muchísimo o me emocionaba muchísimo, para empezar, la percusión, el sonido y cómo vibraba, y me emocionaba muchísimo. Hace rato, por ejemplo, que decían de ver a la madre cantar, obviamente me emocionaba mucho verla cantar, pero me conmovía más el hecho de estar varias personas funcionando o trabajando todos para crear esas atmósferas o esos, pues sí, esa música, pues esas sonoridades, ¿no? Por otro lado, también me
fascinaba y recuerdo muchísimo que focalizaba mucho mi atención en el guitarrista, que era precisamente el líder, ¿no? del grupo, y me intrigaba mucho cómo nos podía organizar a todos para, para lograr aquello, ¿no? Y por otro lado, o sea, creo, o sea, resumiendo, digamos, como todo eso, el primer flashazo era esa emoción, em, eh, el cómo me conmovía escuchar esa música y vernos a todos funcionando así, ¿no? Incluso recuerdo que había varios ensayos en los que me daba tanta emoción que lloraba, ¿no? Em, Luego, varias de estas experiencias de como una emoción desbordada me pasó, por ejemplo, también cuando en mi adolescencia, ya que más o menos veía que me estaba dirigiendo hacia la música, empecé a escuchar eh, músicas que me eran muy distintas, me eran muy ajenas, y recuerdo muchísimo a Bartók, ¿no? Escuchar la suite del Príncipe de Madera, y apenas en el primer movimiento, cuando despliega a toda la orquesta y llega este tutic, porque viene desde un pianísimo y se despliega y revienta toda la orquesta. Recuerdo que en el momento en el que reventó, o llegó a ese primer clímax del primer movimiento, de nuevo me invadió una emoción que me llevó a las lágrimas nuevamente. Y por otro lado, o sea, aparte de la emoción, creo que la necesidad de contar historias, eso también fueron como flashazos, porque tuve la oportunidad de tener algunas clases, por ejemplo, de pintura y de escultura, y no podía retratar las historias, o no me satisfacía. Intenté, por ejemplo, también escribir relatos o cuentos, y tampoco, o sea, me gustaba, se parecía, pero no me atrapaba, no me hacía perderme por completo en mi cabeza, ¿no? Cuando intentaba transferir esas historias al sonido, me pasaba lo contrario, ¿no? O sea, me podía seguir horas y horas y horas, e incluso se me olvidaba comer, ¿no? Llegaba mi papá y me decía, oye, ¿no has comido? Ah, sí, 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 ahorita voy, ¿eh? Y se me seguía. Yo creo que por lo inasible de la materia sonora, ¿no? No sé, esos fueron, digamos, como los flashazos, o las dos. Por un lado la emoción, y por otro lado la necesidad de contar historias. Ya. Muy bien, Diego, muchas gracias. Como nos faltan ya nada más 23 minutos, paso rápido, sin hacer mucho análisis de lo que se dice en lo individual. Adelina. La pregunta es que, ¿Ves? ¿por qué estudié música, no? Es que ahí se hizo una polémica en el Bueno, chat. no porque, ¿cómo llegaste? ¿Cuáles fueron las señales, digamos, que te entusiasmaron para decir yo soy música o quiero ser música? Es esa la pregunta. Pues bueno, fue en mi niñez, definitivamente, pero así como una señal, pues que aprendí a tocar la guitarra. Yo encontré una guitarra. Bueno, a mí me gustó la música desde siempre, ¿no? Mi mamá tenía esos acetatos, LPs, y siempre me gustó, e inevitablemente yo me aprendía las canciones. Siempre he tenido esa parte de la memoria. Y después, a los 12, encontré una guitarra en el sótano. Horrible, o sea, era un requinto que tenía, pues no sé, ahí 20 años. No sé ni de quién era, creo de mi papá. Y pues como mi papá siempre ha tenido herramienta y cosas, yo empecé a lijarla, porque dije, yo la voy a arreglar, ¿no? Sin cuerdas, el puente despegado, así horrible, rota. Ni mi papá me vio, o sea, haciendo eso de lijándola, porque yo pues dije que la iba a arreglar. Y ya dijo, bueno, a ver, yo te la arreglo. Mi papá, sin ser laudero ni nada, dijo que la iba a pintar, y ya quedó ahí toda sorda la guitarra. Pero en esa aprendí, o sea, le compré cuerdas de esas baratas,
aprendí sola en cancioneros así. Ay, estos niños. Eh, sí, entonces aprendí desde ahí. Luego yo me seguí por ese camino de la música, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? Empíricamente. No fui a la escuela de música hasta los veintitantos, pero en ese camino de que yo aprendí a tocar la guitarra, yo era un montón de trova, o sea, me gustaban todo, aprendí a cantar. Yo no sabía que cantaba, o sea, yo solo aprendí a tocar guitarra y luego yo decía, sí, pero, o sea, ¿quién canta? Y yo siempre tenía la letra en mi mente, ¿no? Y cantaba así bajito. Pero pues ya después dije, pues yo tengo que cantar, o sea, si yo estoy tocando, pues a la vez, ¿no? Y ya, me di cuenta que podía cantar y tocar, ya empecé a cantar también. Y en ese lapso, pues era la escuela, la secundaria, la prepa, me entré a la universidad, hice la carrera de informática, me vine a trabajar al DF, estuve trabajando en la red financiera en Banjico, pero ahí, creo que ahí ocurrió una de las señales porque yo trabajaba en un sitio de redes, o sea, así con muchísimas máquinas, y estaba encerrada todo el día. O sea, entraba en la mañana y solo salía a comer, me metía, eran puertas de seguridad como tres, así con tarjeta, y si llovía, si se hacía de noche, lo que sea, no me enteraba. Y eso ya no me gustó, o sea, siempre tenía yo esa sensación de que dije, ¿por qué no estudié música? ¿Por qué? O sea, porque yo tenía aparte mi guitarra, así como decía Roy, que es como la parte alterna de un músico que siempre has tocado la guitarra y te avientas al palomazo. eh, y así, en las fiestas yo cantaba, o sea, con mis amigos sabían que yo tocaba la guitarra. Entonces dije, ¿por qué no lo hago formal? Pero yo ya tenía un trabajo, tenía pues una vida diferente, no era de la música. Y pues renuncié, trabajé un año ahí en el banco, renuncié y me regresé a Morelos. Em, Me metí al Centro Morelense de las Artes y ahí me metí a piano. Pero como nunca había estudiado piano ni nada así formal, me empezó pues a fastidiar, la verdad. O sea, el piano me empezó a fastidiar. Yo dije, no, pues creo que, creo que no va por aquí. Así que, bueno, porque una vez una maestra de piano me preguntó, bueno, pero ¿por qué no te gusta? Porque yo le dije a ella que me iba a cambiar a composición. Y le dije, bueno, pues porque no le hallo sentido a estar repitiendo una cosa que no estoy disfrutando y que además, o sea, cientos de veces para que me salga una vez y que además es un repertorio que usted me está dando, ni siquiera lo escojo yo. Y, o sea, alterno a todo eso que te estoy diciendo, yo seguía con la guitarra y cantando, ¿no? Hasta me iba a cantar, una vez me fui a cantar a los camiones, este, tenía un dueto con un amigo, cantábamos en un bar en Cuernavaca. eh, el chiste es que yo tenía como mi doble vida, digamos. Y y pues ya, yo ahí descubrí cuando esa maestra me preguntó que no era el piano, así que me cambié a composición. Y llegué a la composición así, porque yo dije, yo no quiero pues repetir lo que ya alguien hizo y que además a lo mejor ni me gusta ese repertorio, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera o lo que yo crea que está bonito para mí, que me gusta, ¿no? Que es mío. Y sí, pues eso me llevó a cambiarme a composición. Después ya estaba en la licenciatura y en el Centro Morelense, pero pues se dio la oportunidad de que hiciera el examen en la UNAM. Lo hice, lo pasé, me vine a la Ah, bueno. ciudad. Esa es toda la historia, pero otras señales, ya las que tuviste de realmente poder hacer lo que tú quisieras con un Sí, instrumento, con tu voz, eso es lo importante, ¿no? Ese disfrute, ese goce. hay algo que antes dije sobre el encierro en la ¿Mm? oficina en la que estaba. Yo, bueno, yo creí que cambiarme de rubro, o sea, que estudiar música ahora sí iba a ser mi libertad, ¿no? Como esa libertad creativa o intelectual o incluso física. Eh, Porque así era, o sea, yo la música sí la vivía. La música para mí era, pues, mi antojo. Y entrando a la escuela,
oh sorpresa, ¿no? También era entrar a otra cápsula de Claro. restricciones y de cosas y de tradición y incluso el repertorio que te lo daban, que tienes que tocar esto y que esta escala y lo mismo en la escuela aquí en la UNAM. A ver, vas a componer en modo frigio para la siguiente semana, vas a componer con la escala fulanita. Y entonces fue como de un mundo a otro, pero no cambió demasiado la ¿cómo te diré? La, mm, la rigidez. Entonces, pues creo que para mí una señal era eso, buscar, y lo sigo haciendo, y por eso estoy aquí, esa libertad, o sea, esa posibilidad de crear como yo necesito, no como alguien más diga, ¿no? Creo que esa es una señal importante y Ok. la reflexiono a partir de esto que has preguntado, desde ese encierro que viví y que ha sido un poco bilateral, o no sé cómo decirlo, porque pues he trabajado a la vez que he estudiado, entonces un poco sí estoy en la oficina, pero también un poco en la música. Y hasta ahora que estoy aquí en el Acremus, me he dado cuenta de muchas cosas como esta, como decir que estoy buscando esa libertad aún. Ok, Adelina. Muchas gracias. Está muy, muy claro. Sí. Tenemos 13 minutos ya para 5 personas. O sea, Regina. Gracias, Adelina. Hola, Julio. Ay, Hola. soy Sean Michelle. Ah, ya, breves ahí está. dentro de la medida de lo posible, ¿ok? Sí, bueno, si pienso los primeros impulsos que tengo así con la música que igual fue en la infancia. Pienso, en mi casa, mi papá escuchaba mucho, bueno, le gustaba escuchar ópera y tenía también discos de música, digamos, solamente instrumental, no nada más ópera. Y eso es lo que me gustaba más a mí escuchar, no tanto la ópera, no sé. Mm, y yo me acuerdo que de todas esas piezas que escuchaba, eh, cuando escuchaba justamente me ponía a imaginar situaciones o imágenes o historias que según yo estuvieran pasando con esa música. Me acuerdo mucho que a veces hasta inventaba historias con mis juguetes mientras, no sé, sonaba Ravel, yo sin saber que era Ravel, ¿no? Por ejemplo, o Tchaikovsky sin saber que era Tchaikovsky, solo me gustaba lo que sonaba y me gustaba que con esa música yo podía imaginar alguna historia. Pero entonces llegó al punto donde yo ya no me satisfacía nada más como escuchar, o sea, yo quería reproducirlo. Entonces, pues el típico de que pasé por la flauta dulce y quería reproducir eso, eso es lo que yo escuchaba como en flauta dulce, obviamente no me salía y ya fue hasta después que descubrí el piano y llegó a mi teclado y empecé a explorar más y me gustaba, o sea, me gustaba que yo pudiera reproducir cosas que escuchaba y así fue una combinación de descubrimientos. Em, También me acuerdo de las primeras cosas que aprendí y que me dejó como, wow, ¿qué es esto? Ya iba como en la secundaria. Eh, o sea que, por ejemplo, la escala mayor que te enseñan, así de re, mi, fa, sol, la, si, do, se podía reproducir como con la misma estructura en todo, así en re, en mi, o sea, y eso eran las tonalidades, pero como que en ese momento yo no lo asimilaba como tal, solamente lo veía así en mi piano y lo tocaba y me volaba la cabeza, pero no sé, o sea, son ese tipo de cosas de que podía reproducir lo que oía, podía imaginar cosas con la música ya hecha. La parte teórica, aunque no la entendiera del todo, me gustaba descubrir qué más había ahí. Pues eso, digamos, en términos primigenios. Ujú. Muy bien, Regina. Te faltó decir hacer música con lo que imaginaras.
Sí, bueno, es La que parte que faltó, pero bueno, llegando al la piano, dejamos pendiente. sí, Porque bueno, es pues evidente que eso sí lo haces, ¿no? Eso ya conocemos algo aquí de tus intereses concretos, pero sí te faltó decir esa parte, ¿no? sí. Gracias de nuevo, Regina. Miski, Ya. Mi primer encuentro con la música sería que cuando yo era niña, mi mamá nos quitó la televisión. Toda mi infancia, mi adolescencia estaba sin televisión. Entonces, mi imaginación explotó. Me imaginaba de todo, con todo, absolutamente con todo lo hacía. Mi primera, la relación externa que tenía externa de mi casa era con la radio. Mi madre, al igual que al parecer muchas de las madres de aquí, ponía música clásica y ópera. Lo que yo ponía en relación más era el piano, que lo conocía por imagen y, digamos, por un poco de sonido. Y cuando escuchaba música para concierto y piano, piano solo, podía imaginar a un pianista y relacionarlo con el piano. Es lo que más lo tenía bien claro. Lo demás, si escuchaba orquesta o demás cosas, mi imaginación se iba por todo lado y empezaba a dibujarle sonido y demás cosas. Fue ya cuando, ya más de adulta, por una decepción que tuve de una carrera antes, estaba como que medio deprimida y encontré algo así por razones del destino, un cartel que decía, estudia música en la carrera de cierta universidad. Y dije, intentaré, total. Y me encantó. Fue hallar la relación con el piano, que para mí sigue siendo mágico y sigue siendo en realidad, es algo que no me puedo sacar, que el piano es todavía clásico para mí. No lo puedo incorporar a la música contemporánea, no puedo componer para piano para que suene algo así. Me sale otra cosa, me sale a Bach, me sale Mozart, Beethoven. Y esa es mi relación con la música. ya, muy bien. Abrevio, no te hago muchas más preguntas, parece muy bien lo que has explicado, es breve. Quisiera ahora pasar con Guillermo Cuellar. Gracias, Miski. Bien, y, si hablamos de experiencias como significativas, la primera podría decir que fue en mi adolescencia, bueno, más bien cuando estaba a los 13 años. Yo viví una depresión muy larga por varios años y a esa edad fue cuando comencé a tocar la guitarra. Yo soy pianista en realidad, pero la guitarra fue como el primer instrumento que empecé a tocar de manera como formal, ¿no? Entonces, la guitarra me permitió explorar muchas cosas porque tenía pedales y tenía más timbres que podía hacer con el instrumento. Yo todavía no sabía que yo quería ser pianista. Parte de esta formación se me hizo muy interesante porque fue de manera muy natural sentir que la música era un espacio de mucho placer y de un momento para dejar de pensar, no dejar de pensar, más bien como alejarme de más bien de otros pensamientos que no quería tener, ¿no? Entonces, la música permitía concentrarme en cosas que eran muy placenteras y para mí fue muy natural a partir de ahí, pues no salir o recurrir al instrumento de manera constante hasta que decidí estudiar de manera formal, ya quería estudiar composición y justamente lo que necesitaba aprender primero era un instrumento que fuera ya sea guitarra clásica o piano, porque fui a preguntar cuando era el Nacional de Música todavía y pues sí, yo necesitaba tener estudios más formales de música clásica, ¿no? Entonces estudié piano y pues me encantó el instrumento hasta el punto en que vendí mi guitarra, vendí todo y me dediqué más hacia este mismo instrumento. Afortunadamente tuve maestros que desarrollaron mucho mi imaginario, casi todos mis maestros fueron pianistas, compositores, entonces todavía la inquietud y todavía el trabajo que estoy haciendo ahorita en la maestría pues tiene que ver con ese camino de procesos creativos alrededor de los intérpretes, compositores. Entonces yo creo que ese detonante desde la guitarra, más bien se convirtió en un detonante, a manera de terapia tal vez, pero también creo que una sensación de cobijo emocional que me daba la música. Yo creo que no necesitaba que fuera guitarra o piano, simplemente fue la música. Bueno, abrevio. Muchas gracias, Guillermo. Sí. Nos quedan ahora Andrés Moscoso y Daniel Prieto. A ver, Andrés. ¿O quién? Hola,
maestro. Em, pues intentaré resumir bastante. Yo también Hay que pensar comencé y en la sigo última aún. persona que tiene que hablar. Hay que pensar Sí, que esa persona no nos odie. ajá. Vale, bien, sale Sí, no, breve. comencé y sigo aún en el mundo de la guitarra. A partir de ahí, pues descubrí el amo de alquimia, carácter mágico, fantástico. Y ocurrió como casi al instante y permanente hasta este tiempo. Es también esa búsqueda de identidad a través de la música y de tener voz a través de ella. Y descubrir, vivir la sorpresa, em, indagar en ella, em, y también interpretar, tocar y compartir con la gente. Ya. Bueno, muy bien. Y bravo por haber sido tan breve. Está bien, está muy claro lo que has dicho. Muy bien. Gracias, Andrés. Se congeló tu imagen. No sé si ya terminaste de hablar, sí, ¿no? Sí, señor, sí, ya. Ah, ok. Bueno, muy bien. Gracias, Andrés. Nos queda para cerrar Daniel Prieto. Tiene 3 minutos. Qué maravilla. Bueno, entonces rápido. Pues mis papás son músicos, entonces pues como que toda la vida he estado en ese ambiente de tanto de convivir con músicos y escuchar música. Incluso me han dicho que desde el embarazo de mi mamá ponían audífonos y yo la oía por ahí. Y pues así toda la vida Se escucho reinyecta música. tu voz. Tienes un sistema en donde estás oyéndote a ti mismo y se vicia el sonido. Ah, ¿cómo? Sí. Cuando estás hablando, se repite tu voz, produce eco. Entonces debes de tener abierta una bocina y lo que hace es que el sistema lo repite. A ver. No, sigue hablando y nada más controla. No sé si lo oyes tú, pero aquí se oye. Ok, sí, no, aquí no se oye, pero bueno, entonces ya como en la primaria entré a estudiar violín en el IMBA y ahí estuve 3 años, pero como que no me llevé bien con el violín. Y bueno, por dos razones. Una, pues como que a mí no me gustó tanto al final, y la otra, pues tenía mal maestro. Y entonces, pues como que ya no continué con el violín. Luego, después de eso, me tomé como un año sabático de música, y luego, ahí por tercero de secundaria, más o menos, empecé a tocar piano y guitarra. Principalmente piano. Y ya, pues toda la prepa me dediqué a tocar el piano. Y Esto fue porque lo que interesa a Daniel aquí en todo esto es qué señales fueron muy poderosas para que tú decidieras ser músico. Eso es lo que nos interesa a todos saber sobre cada uno. Si pudieras pues desde muy resumir eso. pequeño luego yo tarareaba las canciones porque me gustaban mucho. Y luego incluso el escuchar música desde pequeño como que me entrenó el oído, por decirlo así, y pues tenía un oído muy sensible. Y entonces pues como que todo y bueno, y también como me convivía con varios músicos, se veía cómo tocaban y demás, pues eso me empezó a llamar la atención. Incluso cuando estaba estudiando violín, luego yo veía a los que tocaban piano y me llamaba más la atención el piano, desde cómo sonaba y la forma de tocar de todo, y me enseñaban a tocar melodías, así, o sea, no, o sea, la pura mano derecha, ¿no? Y ya después de eso, pues estudié piano 3 años y luego entré aquí. Muy bien, Daniel. Ya íbamos con estas 3 sesiones del seminario sobre el tema de la imaginación creativa. Nos faltaría ya entrar en materia. La siguiente sesión iremos directamente a ello y lo que quisiera es que tratasen de entender que en este seminario lo más importante va a ser el vínculo que mantengan con su propia imaginación y cómo el conocimiento de su propia imaginación les permitirá también entender cómo funciona la imaginación de los demás. Pero veremos que es una sustancia muy parecida, le digo sustancia porque es algo que casi se puede tocar, con lo cual uno vive, casi es como si fuera un alimento para muchos de nosotros. Les pediría que a partir de hoy y en lo sucesivo durante toda la semana que viene hasta que nos veamos, se tomen 5 minutos para cerrar los ojos a oscuras, estar a solas y dejar la mente en blanco. Es decir, no pensar en nada,
evitar ver algo, o sea, pueden sobre todo apagar su luz, ponerse algo para cubrir sus ojos, de tal manera que no haya estímulos ni internos ni externos. Están en un lugar tranquilo, preferentemente en la noche es cuando hay menos ruido, y si no, pues despiértense muy temprano en la mañana si hay menos ruido, pero hagan esta experiencia de al menos 5 a 10 minutos todos los días, sin falta. Esa sería la tarea de creación musical. Y averigüen, describan cada día lo que han imaginado, lo que han percibido, descríbanlo con un pequeño texto. Mantengan, digamos, una suerte de diario de lo que han experimentado imaginariamente. No se obliguen a nada que tenga que ver con música, no se obliguen. Simplemente dejen que su mente en blanco, es decir, al decir en blanco quiero decir sin la intención de pensar, sin la intención de analizar, sin la intención de proyectar, sin la intención de criticarse, sino solo con la intención de quedar expuestos a las señales que vengan espontáneamente de la mente. No les pido que piensen, les pido que no piensen. Les pido que se abandonen a la imaginación. Suena raro pedir eso, pero suena más raro que en arte no se pida eso. Es todo. Nos vemos la próxima semana. Ya lo digo, todos los días de 5 a 10 minutos el ejercicio de imaginar, de acostumbrarse a recurrir a su imaginación. No tengan ningún empacho, no les va a pasar nada. Si hacen previamente un ejercicio de relajación, respirar profundamente, relajar el cuerpo, les va a ayudar. Y no se preocupen si les da miedo algo, deténganse y respiren tranquilamente y vuelvan a la experiencia. El mismo día o el día siguiente. A nadie le ha pasado nada por imaginar que no sea algo positivo. Imaginando con gran libertad. Esa es la idea. Y poniendo atención en sus 5 sentidos, más que en su mente. Bueno, nos vemos, jóvenes. Ha sido un placer estar con ustedes y seguirá haciéndolo. Nos veremos la próxima semana. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós, chao. Chao.